cordial saludo por parte de los estudiantes de la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad, mis compañeros Gutiérrez Vilca Néstor, Guamán Campaña Estrella, Vargas Rivera Kevin y mi persona Arones Paucar Andrea, les vamos a hablar acerca del tema del criterio de la segunda derivada. Y para comenzar, daré pase a mi compañero. ¿Qué es la segunda derivada? Para poder entender lo que es la segunda derivada tenemos que ver lo que son las funciones. Entonces, ¿qué son las funciones? Son una relación que unen elementos de un conjunto con otro conjunto usando datos de entrada y de salida. Estos nos pueden ayudar a representar procesos, situaciones, datos, etc. Veamos un ejemplo. Imaginemos que mis compañeros y yo nos fuimos a un restaurante que está a 20 minutos de la universidad. ¿Podría usar una función para poder describir cuánto me toma llegar a este restaurante de la universidad? Pues claro que sí, teniendo en cuenta que los datos son el tiempo y la distancia. Si voy todo el tiempo a la misma velocidad, ¿cómo se vería en este gráfico? Sería de esta forma. Pero ahora, imaginemos que estamos muy tarde para una clase y tenemos que abarcar la misma distancia en mucho menos tiempo. Entonces se vería así en esta gráfica. En el caso contrario, se vería de esta forma, teniendo en cuenta que esta es la rápida, la normal y la lenta. Ahora, ¿cómo sería cuando esta velocidad ya no es constante? Pues se vería en el gráfico de esta forma. ¿A qué velocidad estoy yendo los 20 minutos? ¿A los 10, a los 5 o a los 15 minutos? La derivada nos va a ayudar a medir en cada punto qué tan rápido estamos yendo. Si bien ya sea desde el minuto 0 hasta el minuto 20, desde el minuto 5 hasta el minuto 15 o si quieres ver la velocidad del último minuto. Esto ya va a depender de los datos que nosotros necesitamos en el momento. Podemos decir que la función nos ayuda a determinar el espacio recorrido y el tiempo ocupado, mientras que las derivadas nos ayudan a ver la velocidad en cada punto. ¿Qué es la segunda derivada? Es una forma para analizar en una función la existencia de máximos y mínimos relativos, y este criterio es usando la segunda derivada de la función y igual a f de x. Con los siguientes pasos. Paso número 1. Hallar la primera y la segunda derivada de nuestra función y igual a f de x. Paso número 2. Encontrar los valores críticos de x que anulen la primera derivada. Paso número 3. Calcular el valor de la segunda derivada para cada valor crítico encontrado en el paso número 2. Deduciendo que si para un valor x igual a x0, donde este es el valor crítico, se tiene una derivada de la función f' de x0 igual a 0. Entonces, evaluar nuestro punto crítico en la función será un máximo relativo si es que la segunda derivada de nuestra función evaluada en x0 es menor a 0, dando un producto negativo. Del caso contrario, si este producto es mayor a 0, o sea positivo, podemos decir que es un mínimo relativo. Pero si da 0 la segunda derivada de nuestra función, podemos decir que no existe o que es un criterio de la primera derivada. Bien, ahora veamos el ejercicio número 1. Aquí sacaremos el máximo y el mínimo de la función x al cubo más 2x al cuadrado más 1. Utilizando el criterio de la segunda derivada, lo primero que tenemos que hacer es calcular la primera derivada para obtener los puntos críticos de la función, y después con la segunda derivada evaluaremos estos puntos para saber si es que son máximos o mínimos. Entonces, la primera derivada de la función sería 3x al cuadrado más 4x. El siguiente paso será igualar a 0 y despejaremos x para obtener los puntos críticos. Ahora factorizamos x y nos quedaría x multiplicando a 3x más 4 que es igual a 0. Y aquí podemos dividir en los dos factores que estás multiplicando y podemos decir que x es igual a 0. Este sería nuestro primer punto crítico. O podemos decir que 3x más 4 es igual a 0. Y de aquí despejamos la x, pasamos el 4 restando y después el 3 dividiendo. Y nos quedaría que x es igual a menos 4 sobre 3. Este sería nuestro segundo punto crítico. Ahora, calcularemos la segunda derivada. Tenemos la segunda derivada de 3x al cuadrado más 4x, que sería 6x más 4. Aquí si cambiamos los puntos críticos de la segunda derivada y obtendríamos un signo positivo, sería un mínimo.
Y si tenemos un signo negativo, sería un máximo. Intercambiando el primer punto crítico, sería 6 por 0 más 4. Esto sería igual a 4. Teniendo en cuenta, esto sería un mínimo. Entonces, reemplazando un menos 4 sobre 3, sería 6 por menos 4 sobre 3 más 4. Esto daría igual a menos 8 más 4, que sería un menos 4. Y dando a entender que esto sería un máximo. Ejercicio número 2. Calcular el valor máximo y mínimo relativo de la función f de x, que es igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 2. En este ejercicio vamos a seguir 3 pasos. En el primer paso vamos a hallar lo que es la primera y la segunda derivada de la función, por lo cual vamos a utilizar la siguiente propiedad. La propiedad nos dice: x elevado a un exponente n va a ser igual a que este exponente n va a bajar a multiplicar al x, y de igual manera el exponente se va a restar en 1. Entonces, primer paso, hallamos la primera derivada. Entonces, primera derivada de x va a ser igual, por propiedad, el exponente, que es x al cubo, el número 3 va a bajar a multiplicar al x. Entonces, de igual manera, este 3 se va a restar por 1. Entonces sería 3 por x elevado al cubo menos 1 más, de igual manera acá el exponente de 3x al cuadrado es 2. Entonces este 2 va a bajar a multiplicar y este se va a restar en 1. Entonces 2 por 3x al cuadrado menos 1 menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque sabemos que la derivada de todo número constante es igual a 0. Entonces, derivada de 2 es igual a 0. Entonces, el resultado sería 3x al cuadrado más 6. Seguimos con la segunda derivada. La segunda derivada va a ser igual al resultado de la primera derivada, y esta la vamos a volver a derivar. Entonces, por propiedad, decimos el exponente de 3x, que es 2, este va a bajar a multiplicarlo al 3x y tanto este también se va a restar en 1. Entonces decimos 2 por 3x al cuadrado menos 1 más 6x. Y acá sabemos que el x está al exponente 1. Entonces este exponente 1 menos 1 va a ser igual a 0. Entonces el x se va a eliminar. Entonces nos quedaría 6x más 6. Paso número 2. La primera derivada lo vamos a igualar a 0. Asimismo, esta primera derivada, que es 3x al cuadrado más 6, lo vamos a factorizar. ¿Para qué? Esto nos va a favorecer en llevarlo a un factor común. Entonces, su factor común va a ser 3x por x más 2. ¿Por qué? Porque 3x por x es x al cuadrado, más 3x por 2 va a ser 6x. Entonces, ¿y esto en qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a encontrar los valores críticos o puntos críticos que nos van a ayudar a poder anular la primera derivada. Entonces, como valor crítico o puntos críticos tenemos a x en 1 igual a 0 y x en 2 igual a menos 2. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar esto en el factor común de la primera derivada. Entonces, igualamos a x en 0. 3 por 0 por 0 más 2. Entonces nos quedaría 0 por 2 es igual a 0. Entonces cumple porque lo anula. Si seguimos con el segundo punto crítico, que es x en 2, entonces nos daría 3 menos 2 sería 1. Por menos 2 más 2, 0. Entonces 1 por 0 también nos da 0. Entonces sí anula y sí cumple anulando a la derivada. Paso número 3. En el paso número 3 vamos a reemplazar los puntos críticos en lo que es la segunda derivada y la función principal. Entonces, como segunda derivada tenemos a 6x más 6. Y esto lo vamos a reemplazar con x en 1, que es igual a 0. Entonces, segunda derivada, cuando x es 0, va a ser igual a 6 por 0 más 6. Y esto nos da un resultado de 6 positivo.
Acá lo que nos va a importar va a ser el signo. Entonces el signo de este valor es positivo, por lo cual esto nos da a entender que es un mínimo relativo. Entonces la curva en la gráfica nos va a dar que es para arriba. ¿Por qué? Porque está incrementando. Entonces, luego seguimos para reemplazar este mismo punto crítico x en 1 igual a 0 en la función principal, que es esa de ahí, x al cubo más 3x al cuadrado menos 2. Entonces, reemplazando en 0, sería igual a 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado menos 2. Entonces, acá tenemos que 0 al cubo es 0 más 3 por 0 al cuadrado 0. Entonces, menos 2 sería igual al resultado menos 2. Luego, vamos a reemplazar en el punto crítico de x en 2 igual a menos 2. Entonces, la segunda derivada, 6x más 6, cuando x va a tomar el valor de menos 2. Entonces, esto nos da el resultado de menos 6. Y acá, al igual que arriba, el signo nos va a dar en esta ocasión, pero negativo. Entonces, este signo negativo ya no nos va a indicar un mínimo, sino un máximo relativo, porque esta curva ya va a ir hacia abajo y esta va a disminuir. De igual manera vamos a reemplazarlo en la función principal con el siguiente punto crítico, que sería x en 2 igual a menos 2. Entonces, tenemos que la función de x cuando es en menos 2 es igual a menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 2. Entonces, este resultado nos va a dar 2. Como tenemos en la gráfica, vamos a llegar a la conclusión de que el valor mínimo relativo se va a dar en el punto A, cuando x va a tender a ser 0 y y va a estar en el valor menos 2. Entonces, desde su curva, al ser mínimo relativo, su curva va a ir para arriba. Por otro lado, el valor máximo relativo va a ser el punto B, cuando x va a tender a ser menos 2 y y en 2. Entonces, al ser máximo relativo, su curva va a ir hacia abajo. Problema 1. Tenemos un terreno rectangular que limita en uno de sus lados con un río. Se tienen 300 metros de alambre para cercar los otros 3 lados. ¿Cuál es el área máxima del terreno que se puede cercar? En primera, vamos a dibujar el terreno y el río. Sabemos que un lado es x y el otro y. Si sumamos los 3 lados, que serían 2x más y, nos darían los 300 metros de alambre. Y esto nos da que y es igual a 300 menos 2x. Lo vamos a dejar ahí. Y también sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, o sea, x por y. Pero también tenemos que y es 300 menos 2x. Vamos a reemplazarlo. Y nos da que 300x menos 2x al cuadrado. Para poder hallar el área máxima, tenemos que sacar la derivada de ese número. Sabemos que 300x, su derivada sería el exponente, pasa multiplicando el numerador y en el exponente se le resta menos 1. Eso nos daría 300. Al segundo numerador sería 2x al cuadrado. Tendríamos que multiplicar el exponente al numerador y restarle 1 al exponente. Nos dejaría 4x. Esa sería la derivada, 300 menos 4x, que se igualaría a 0. Esto nos daría 4x igual a 300. X igual a 75.
para hallar la máxima, el área máxima, tendríamos que sacar la segunda derivada, que sería cada numerador igualar a 0. 300 sería 0 y menos 4x sería 4. 0 menos 4 sería menos 4. Como sabemos que la función de x, si es menor a 0, es máximo, y si la función de x es mayor a 0, es mínimo, podemos sacar que cualquier valor nos va a salir menos 4. Quiere decir que la función es máxima. Con esto ya podemos sacar el área máxima que nos pide del terreno. Sería solo reemplazar a la operación de origen. Reemplazaríamos al área que nos quedó 300x menos 2x al cuadrado. Reemplazaríamos el x por 75. Sería 75 por 300 menos 2 por 75 nos sale 75 por 300 menos 150. Esto nos daría 11.250 metros cuadrados como área máxima del terreno que tendríamos que cercar. Bueno, continuamos con el problema número 2, en donde dice: una ventana tiene forma de rectángulo coronado por un triángulo equilátero. Encuentre las dimensiones del rectángulo para que la ventana permita la máxima entrada de luz, si el perímetro de la misma debe ser 12 metros. Resolvemos. Aquí observamos la forma de la ventana, en donde a la base del rectángulo le vamos a poner x, a su altura le vamos a poner y. A los lados del triángulo le vamos a poner x, ya que su base de este es igual a la base del rectángulo. Asimismo hacemos con el otro lado del rectángulo, que vendría a ser y. Sabemos que el perímetro es igual a 12 metros, y reemplazamos todos los valores y lo igualamos a 12, dejándonos como ecuación 3x más 2y es igual a 12, y esta la vamos a reservar como la expresión número 1 para usarlo más adelante. Ya que queremos maximizar la entrada de la luz, vamos a hallar el área total, que es igual al área del rectángulo más el área del triángulo. Y como sabemos por teoría, el área del rectángulo es igual a base por altura, en donde sería x por y, más el área del triángulo. Como ya tenemos el lado que es x, reemplazamos x raíz cuadrada de 3 sobre 4, dejándonos la siguiente ecuación, y también vamos a reservarla como expresión número 2. Si observamos ahí, la ecuación está dependiendo de dos variables, pero lo que queremos es que dependa solo de una. Entonces vamos a usar la ecuación número 1 para poder hallar una de estas. Despejamos y nos queda 2y es igual a 12 menos 13x. Y es igual a 12 menos 13x sobre 2. Lo separamos, y es igual a 12 sobre 2 menos 13x sobre 2, dejándonos la siguiente ecuación, que también la vamos a reservar como expresión número 3. Bueno, entonces vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2, como se observa ahí, en donde lo resaltado vendría a ser lo que hemos reemplazado. Resolvemos y nos da lo siguiente. Continuamos y nos da la siguiente ecuación, que la vamos a denominar la expresión número 4. Esta ecuación también vendría a ser una función a de x. Esta función la vamos a derivar, en donde la derivada de 6x es 6. El 2 pasa a multiplicar por 1.07 por x. Continuamos. A' de x es igual a 6 menos 2.14x. Y aquí vamos a aplicar la segunda derivada, que vendría a ser a' de x es igual a menos 2.14. Aquí vamos a tomar la primera derivada, en donde a' de x lo vamos a igualar a 0. Reemplazamos 6 menos 2.14x es igual a 0. El 6 lo pasamos al otro lado con signo negativo y dejándonos como x es igual a menos 6 sobre menos 2.14, dándonos como resultado 2.80. Y este valor lo vamos a evaluar en esta expresión, dándonos como resultado menos 2.14, dándonos a entender que en este punto la función es cóncava hacia abajo, dándonos un valor máximo. Aquí vamos a usar la ecuación número 3,
en donde y es igual a 6 menos 1.5x. Como ya obtuvimos x, lo vamos a reemplazar para hallar y. Aquí reemplazamos y es igual a 6 menos 4.2 y el resultado de y vendría a ser 1.80 metros. La respuesta sería, como nos pide las dimensiones de la ventana de la parte rectangular, nos pide el valor de x y y, la base y la altura. Entonces la base vendría a ser 2.80 y la altura 1.80 metros. Bien, ahora para iniciar las conclusiones, podemos decir en el punto número 1 que las derivadas son utilizadas en las matemáticas para calcular la rapidez de cambio entre un intervalo a otro en la gráfica de una función, siendo esta la recta tangente que cruza por un punto específico de dicha recta. Por otra parte, las derivadas se pueden utilizar para resolver problemas de optimización, ya sea maximizar el uso de un material o minimizar costos. Segunda conclusión. Las derivadas son necesarias en muchas aplicaciones prácticas en biología, mecánica, en medicina bacteriológica, etc. Especialmente el concepto de derivada es fundamental para comprender y derivar fórmulas que luego tienen una aplicación importante en la industria y en la ciencia en general, que es la que definitivamente inspira las innovaciones industriales. Conclusión número 3. En múltiples aplicaciones de ingeniería se parten del cálculo y derivadas para comprender problemas muy complejos, como poder saber sobre la resistencia de los materiales. Bueno, y como última conclusión, la derivada también es muy usada en el campo de la administración y economía. La utilizan para calcular razones de cambio cuando se tiene una función que indica algún crecimiento o decrecimiento económico. Si quieres más contenido como este, por favor no olvides suscribirte y darle like a este video. Gracias.